Bueno, acá estamos. Esto es Chat Político. Bienvenidas, bienvenidos a ustedes que están ahí del otro lado. Vamos a estar acompañándolos en la próxima hora con dos invitados. Uno de ellos es un referente de la política y al mismo tiempo funcionario en estos momentos del Gobierno Nacional. Estamos hablando del titular de la Oficina Regional Cuyo de ANSES, Carlos Gallo, que es precandidato a intendente del Departamento de Las Heras por el Frente Elegí. Vamos a estar hablando con él de cómo viene haciendo ese camino, ese recorrido que lleva adelante como precandidato. Pero además también vamos a aprovecharlo para hablar de un poco de lo que está sucediendo a nivel nacional. Bueno, vamos a tener la oportunidad de conocerlo un poco más, de que también nos dé su impresión de lo que está sucediendo o cómo ve al Departamento de Las Heras. Y también vamos a estar hablando de un proyecto muy interesante que se viene gestando desde hace tiempo, que seguramente ustedes han oído algo de la posibilidad de que en la zona de Uspallata, de Las Heras, se establezca un parque nacional. Hubo un encuentro en estos días en nuestra provincia porque se quiere avanzar en este tema. Ya se viene trabajando desde hace tiempo. La idea es brindarle máxima protección a un sector de esa zona de Uspallata, de una zona de Uspallata. Son varias hectáreas y se viene trabajando con el Ejército Argentino, obviamente con parques nacionales, con el Gobierno Nacional, con la provincia de Mendoza y con la propia comunidad de Uspallata. Hay mucha expectativa y es interesante todo lo que genera un parque nacional. Bueno, esto es un proyecto que empieza a tomar forma en la provincia de Mendoza y vamos a estar hablando de esa situación con Agustina Di Pauli, que es coordinadora de Natura Argentina y bióloga, que nos va a dar algunos detalles y nos va a contar qué está sucediendo específicamente y cómo vienen trabajando para avanzar en esto. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Desde ya los invitamos a ustedes que si tienen algún tema que quieren que abordemos aquí en Chat Político, nos lo hagan saber a través de nuestras redes. Estamos en Twitter, @señalutv. También estamos en Facebook y en Instagram como Señal U en Facebook y como Unidiversidad en Instagram. ¿Tienen algún temita que nos quieren proponer? Por supuesto, todo es bienvenido. Y en este 2023 vamos a tener muchos candidatos y precandidatos y hoy justamente vamos a estar con uno de ellos aquí en el estudio. Así es que la invitación es para que se queden, no se muevan del lugar donde están, la cocina, el comedor, el living, porque enseguida venimos con el desarrollo del programa. Esto es Chat Político, ya volvemos. Y en la medida de lo posible vamos a ir conociendo los precandidatos, después los candidatos, porque tenemos un año bastante especial en este 2023 aquí en la provincia de Mendoza, en la República Argentina. Así es que vamos haciendo ese camino. Ya lo habíamos dicho en el comienzo del programa y vamos a estar con un precandidato a intendente por el Departamento de Las Heras. Es precandidato por el Frente Elegí. Hablamos de Carlos Gallo, que lo conocemos aquí en la provincia de Mendoza porque es jefe de la Regional Cuyo de ANSES, pero en este caso, por lo menos a esta entrevista, voy a decir, el primer bloque venimos como precandidato, el segundo no sé. No, mentira, siempre como precandidato. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación, Claudia. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, no es nada fácil la tarea, digo, que se viene porque es un año bastante particular. Estamos en medio de una crisis económica que no deja de condicionarnos bastante, digo, a la hora de, pensando como un elector, a la hora de a ver qué vamos a elegir, más allá incluso de hasta las convicciones políticas, ¿no? Porque muchos dicen que el bolsillo condiciona y bastante. ¿Cómo es caminar la calle, Carlos? Digo, ustedes que vienen haciéndolo como vos como titular de ANSES, pero también como ahora precandidato. Sí, mira, Claudia, yo digo, tengo mi percepción particular hoy en día, digamos, ¿no? Como funcionario, por un lado, que bueno, por mi tarea, digamos, recorro 3 provincias incluso, no solo la provincia de Mendoza, pero bueno, también como precandidato a intendente y como vecino de Las Heras, por supuesto. Y mi percepción es que comparado con algunas elecciones, yo soy un militante político claramente, digamos, ¿no? Y la verdad es que yo percibo que hay una buena recepción con respecto. Digo, cuando nosotros hablamos con vecinos y vecinas no hay un rechazo, incluso que tal vez en elecciones anteriores había mayor rechazo a la recepción y al diálogo, digamos, ¿no? Así que creo que no es tan malo en ese sentido, así que bueno, nos corresponde, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una elección desdoblada, particularmente en Las Heras,
vamos a tener 4 elecciones, al menos este año, digamos, podrían ser 5 en el caso de un balotaje. Sí. Pero bueno, a diferencia de algunos otros departamentos en donde van a tener entre 6 y 7 elecciones, pero bueno, la recepción la verdad es que no es tan negativa, digamos, no como, vuelvo a repetir, como ha sucedido en elecciones previas. Había mayor rechazo, digamos, ¿no? Al diálogo, digamos, con la dirigencia política o con precandidatos al menos. Bueno, bien lo que nos decís, porque si uno ve por ahí lo que reflejan las encuestas, digo, incluso a nivel nacional, hablan de un hartazgo del ciudadano y la ciudadana, por ahí incluso hasta las peleas que se dan en la política. Muchos entienden que se tienen que dejar de las diferencias de lado y empezar a trabajar por mejorar la condición que hoy transitan los argentinos. Y me parece bien tu aclaración, porque si uno seguía por las encuestas diría qué difícil debe ser recorrer una calle para un político. Pero bueno, también es real que hemos tenido la oportunidad de hablar con otros candidatos de otros frentes y nos dicen que bueno, la recepción ha sido buena, pero también es muy importante la demanda que hace la gente cuando van y tienen ese contacto directo. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que inicialmente, al menos Claudia, en lo que a mí me corresponde, digamos, y mi perfil no ha sido un perfil, yo vengo trabajando en la gestión desde hace 3 años y medio, y creo que, bueno, siempre ha sido un trabajo propositivo, digamos, ¿no? Por mi función ejecutiva, por mi tarea, entonces, bueno, de por sí no acostumbro, digamos, a la confrontación permanente, digamos, ¿no? Pero bueno, la recepción, insisto, no es mala, no es para nada mala. Y bueno, por supuesto que existen una serie de reclamos. Yo digo, el diálogo con el universo de beneficiarios del ANSES es algo para mí cotidiano, digamos, claro, y que lo vengo haciendo no hace 3 años y medio que soy jefe regional, sino yo soy trabajador de ANSES. Así que hace muchos años dialogo con los beneficiarios de la seguridad social. Pero bueno, particularmente en el departamento de Las Heras sí hay un reclamo por la situación que está atravesando. Por supuesto que influye la situación nacional, de la economía, del proceso inflacionario, pero bueno, también influye mucho el contexto provincial de la provincia de Mendoza y particularmente del departamento de Las Heras, que está atravesando una situación bastante particular, digamos, ¿no? Primero institucionalmente, digamos, sí, por el conflicto, bueno, ya que es de público conocimiento, del intendente, los precandidatos, las precandidatas, los despidos, bueno, y una serie de información que está saliendo a la luz hoy en día, como por ejemplo que es un departamento, que todos los departamentos de la provincia de Mendoza, salió una noticia hace unos días que tienen entre 50 y 70 funcionarios y el departamento de Las Heras tiene 180, claro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta situación más las peleas, los despidos de funcionarios, asume un funcionario a cargo de una Secretaría de Modernización, que uno piensa que una Secretaría de Modernización tiene que ser algo al inicio de una gestión para planificarlo, digamos, ¿no? Pero asume en febrero de este año, en el año electoral, no alcanza a durar 2 meses Secretario de Modernización, que si quedara en esa situación, digamos, no institucional, digamos, y político, no sería un problema. El problema es que los vecinos y las vecinas los ven trasladados a la falta de gestión en el departamento, digamos, ¿no? Un departamento, Claudia, que cuando ya pensamos en los municipios y en las gestiones municipales en el siglo XXI, pensamos algo muy alejado de lo que pensábamos hace 50 o 70 años, que la gestión municipal era el ABL. Hoy en día los municipios, en el caso de Maipú, por ejemplo, están construyendo una escuela con fondos municipales, cuando es tarea provincial, la seguridad, cuerpos de preventores en algunos departamentos. Y bueno, en Las Heras no podemos ni pensar ni en educación ni en seguridad, no tiene cuerpo de preventores, tiene solo el GUM, que se dedica solo a multas de tránsito, al igual que las cámaras de fotomulta, digamos, que no son de seguridad, solo de fotomulta. Y ya estamos en el problema que estamos retrocediendo a la falta de los servicios básicos que tiene que prestar el municipio, que es el ABL, alumbrado, barrido y limpieza, que bueno, es cuestión de recorrer, los vecinos y las vecinas de Las Heras lo saben, es cuestión de recorrer el departamento para ver, bueno, falta de luminarias por todos lados y bueno, basura también, las acequias tapadas, bueno, baldíos llenos de basura, lo que aumenta la inseguridad, la falta de salud, digamos, también, ¿no? Por supuesto, que también termina afectando. Así que hay un retroceso muy importante en términos institucionales, lo que ha generado el caos político del intendente y sus funcionarios y sus exfuncionarios, que muchos son precandidatos a intendente también, y esto se ve traducido a la gestión automáticamente.
Carlos, bueno, el censo sirvió, por ejemplo, para hacer este balance necesario, ¿no? De saber cómo ha ido creciendo demográficamente un departamento. Hemos tenido, bueno, la oportunidad de hablar con gente de otros departamentos y nos decían, bueno, obviamente hay crecimiento de la población y a partir de eso hay demanda de soluciones habitacionales. ¿Cómo evalúas que está el departamento de Las Heras teniendo en cuenta que hay programas que se entienden son desde la provincia y se trabaja junto con los municipios, si ha llegado algún tipo de solución por ese lado o si de pronto también ha llegado por la Nación, porque la Nación también se ocupa a través de sus programas de solucionar la demanda habitacional? ¿Cuál es la realidad que tiene hoy Las Heras? Bueno, mira, Claudia, yo creo que en principio desde el municipio un intendente puede hacer dos tareas. Una es la que les compete naturalmente por ser intendente y estar a cargo del municipio, y después hay otras tareas que son de gestión, ¿no? De gestionar con provincia, con organismos internacionales, con la Nación. El tema habitacional en Las Heras, nosotros lo primero que estamos planteando es que necesitamos darle una solución a los problemas iniciales que tiene Las Heras, ¿no? Recorrer los barrios de Las Heras es encontrar nylon que se pone sobre los techos y se vuelve a romper. Nosotros pensamos en un plan, primero, de solución de instalaciones eléctricas. Los bomberos tienen mucha tarea, lamentablemente, en el departamento de Las Heras, por otro lado, hacen una gran tarea, pero bueno, hay muchos incendios y después hay reemplazo de nylon. Nosotros lo que planteamos primero que tenemos que darle una solución a los vecinos del departamento que tienen un problema gravísimo, digamos, ¿no? Nuestra idea es generar un plan para renovar los techos y las instalaciones eléctricas del departamento. Por otro lado, hay un déficit provincial, digamos, con el tema habitacional. Sí. Yo los otros días escuchaba en la Asamblea Legislativa el discurso del gobernador y bueno, se habla de construcción de vivienda cuando son soluciones habitacionales, son construcción de módulos de habitaciones y baño nada más, digamos, no construcción de las casas como nos hemos acostumbrado en otras épocas. Bueno, sí, tal cual. Las Heras no ha tenido, por falta de gestión provincial o de reclamo tal vez por parte del municipio, y después tampoco se han hecho un trabajo desde el municipio para generar las condiciones para dar terrenos, por ejemplo, para la construcción de viviendas con programas de la Nación, como sí han hecho otros departamentos. Claro. Digamos, ¿no? Yo vuelvo, insisto eso, ¿no? Hay muchas gestiones que han hecho los municipios. Recién hablaba del tema de salud, digamos, ¿no? El municipio de Santa Rosa, el otro día veía una imagen de un camión que decía Ministerio del Interior y es un camión de castración y vacunación de animales. En el departamento de Las Heras hay proliferación de distintos animales, digamos, ¿no? Que afectan naturalmente a la salud, por otro lado, de los vecinos. Bueno, eso son gestiones, gestionar un camión, gestionar, digamos, buscar los terrenos municipales para ofrecerlo al Gobierno Nacional para la construcción de vivienda. También es una tarea que puede hacer el intendente. Por supuesto, también veía en el caso, ¿no? Hoy tenemos la noticia del Baqueano en el sur y veía varios intendentes, incluso de distintos colores políticos del sur de la provincia, cuando cae lo de Portesiedo, lo del viento y se empieza a discutir. Bueno, yo no escuché tampoco al intendente Parial por el dique Uspallata, que sería muy importante para el Gran Mendoza, pero particularmente para el departamento de Las Heras y para una zona también bastante abandonada por la provincia y el municipio, como la zona de Uspallata y alta montaña, que tiene un déficit de agua, por un lado, y por otro lado de electricidad. La electricidad de Uspallata llega desde Potrerillos y bueno, la verdad es que hay un déficit muy importante. Vendría muy bien para el turismo, para el departamento también y para la zona de Uspallata, pero bueno, son tareas que el intendente puede realizar esas gestiones y que bueno, no se viene visualizando en el último tiempo al menos. Estamos viendo imágenes de lo que es el departamento de Las Heras y se me ocurre pensar, bueno, vos bien decías, tiene unos atractivos turísticos impresionantes el departamento de Las Heras y de pronto uno piensa, y debemos decirlo abiertamente, ¿no? Cuando uno piensa en la provincia de Mendoza, no sé si piensa mucho en Las Heras. Bueno, sí, tenemos que trabajar fuertemente eso. Sí, los lacerinos y las lacerinas tenemos una identidad muy fuerte con nuestro departamento. Y yo digo siempre que tiene grandes y de las mejores condiciones humanas y naturales del departamento de Las Heras, ¿no? Vos particularmente decías la ubicación. Nosotros tenemos la Ruta 40, el ingreso por San Juan. Tenemos la Ruta 7 que sale a Chile. Pero digo, en sí, cuando uno piensa en Mendoza, generalmente pensás específicamente, no sé, se me ocurre pensar, en el dique Potrerillos. Y en San Rafael, digamos, por lejanía,
pero digo, tiene lugares muy lindos el departamento y por ahí la promoción turística no hace referencia al departamento en sí, ¿no? No, no se ha trabajado. O sea, Las Heras tiene potencialidad de crecimiento económico por el lado industrial. Tenemos un parque industrial frente al aeropuerto sobre la Ruta 40. Sí. Difícilmente alguien que quiera invertir mire con atracción el parque industrial de Las Heras hoy en día, porque comparado con otras zonas como el Carril Rodríguez Peña o el parque industrial de Luján de Cuyo, difícilmente tenga intenciones. La verdad que las condiciones son terribles dentro del parque industrial de Las Heras. Tiene potencialidad comercial. El Producto Bruto Geográfico de la provincia, si analizamos otros departamentos, están en la media o por sobre la media, y la de Las Heras está muy alejada de la media provincial, pero porque no hay un trabajo. Siempre la primera tarea, yo entiendo como funcionario, que la tiene el Estado, digamos, ¿no? Entonces hay que generar condiciones para que los comercios y las industrias quieran instalarse, y sin ningún lugar a dudas que el turismo es otro de las tareas a desarrollar en el departamento, que no solo a desarrollar las tareas y para pensar en la provincia, sino también son las oportunidades de los lacerinos y las lacerinas, ¿no? Hay una necesidad importantísima de trabajo, y yo creo que el municipio tiene mucho para aportar en ese sentido. Tenemos el campo histórico, sí, tenemos Villavicencio, bueno, tenemos Uspallata, tenemos alta montaña, tenemos la gesta libertadora nace acá en Las Heras, y por ejemplo el puente Picheuta con el Fortín que está en la Ruta 7 es muy difícil llegar, y la verdad es que tampoco está promocionado. Es impensado que el departamento de Las Heras no tenga una promoción turística, pero bueno, por otro lado, en Uspallata, por ejemplo, falta infraestructura. También claro, volvemos para brindarle un buen servicio a los turistas que puedan estar llegando, ¿no? Tanto propios como gente que venga de afuera. Carlos, vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a seguir hablando del departamento de Las Heras. Estamos con Carlos Gallo, precandidato a intendente de ese departamento por el Frente Elegí. Vamos al corte, enseguida regresamos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Chat Político en el 30 de la TDA. Recuerden también que nos pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube. Estamos como Unidiversidad. Y la otra opción es a través de nuestro sitio web www.unidiversidad.com.ar. Seguimos hablando con Carlos Gallo, que es precandidato a intendente por el departamento de Las Heras, por el peronismo, por el Frente Elegí. Lo vamos a decir así para que la gente lo identifique. Igual la tienen reclara, ¿no, Carlos? Me quedé pensando un poco en todo lo que venías hablando, y en realidad ahora lo que te pedimos es como un balance después de la gestión, de las gestiones que vienen llevando adelante el departamento Daniel Orozco. ¿Cuál es la realidad que vos ves? Yo creo que nos has dado un pantallazo, pero ¿qué necesitaría como primordial hoy el departamento de Las Heras y en lo que tendrían que empezar a trabajar una próxima gestión, por ejemplo? Primer tarea, lo hablábamos recién, retomar los servicios básicos que tiene para que prestar el municipio. Alumbrado, barrido y limpieza, porque, digamos, si hablamos de las problemáticas que tiene Las Heras y los mayores reclamos, podemos hablar de salud, falta de servicios de salud por parte de los centros de salud, principalmente son provinciales, digamos, ¿no? Hay que trabajar, volvemos a lo mismo, hay muchas gestiones que puede hacer el departamento para con la provincia, y seguridad. Sí. Problema gravísimo de inseguridad. Por supuesto que nosotros pensamos que hay que volver a crear un cuerpo de preventores, digamos, en el departamento. Antes de ayer hablaba con un subcomisario de una zona del departamento de Las Heras, y nos decía, nosotros hemos hablado con el municipio y le hemos dicho que tenemos la predisposición de sumar, tenemos 4 policías, un déficit muy importante de la Fuerza de Seguridad Provincial, por otro lado, en toda la provincia. Pero decía, para toda esta zona nosotros tenemos 4 policías y un solo móvil. Y decía, nosotros un policía podríamos subirlo a un móvil, como sucede en algunos otros departamentos con los cuerpos de preventores. Bueno, la tarea, esta gestión del intendente actual, de ese cuerpo de preventores lo transformó en el BUM, que vuelvo a repetir, la única tarea que tienen es realizar multas de tránsito. Bueno, nosotros creemos que tenemos que volver a construir un cuerpo de preventores que permita, por ejemplo, ir a la salida de los colegios, digamos, en donde se presentan los hechos de inseguridad comúnmente, digamos. Claro. Pero vuelvo a repetirte lo mismo que decía Claudia, si nosotros no tenemos alumbrado, barrido y limpieza, la seguridad y la salud caen notablemente también, digamos, ¿no? Si el departamento está oscuro, bueno, hasta por más que pase un policía difícilmente vea el hecho, digamos, ¿no? Y también hay un montón de descampados en el departamento de Las Heras con yuyos altos y llenos de basura que también
generan mayores Claro. hechos de insalubridad y de inseguridad. Así que creo que hay que trabajar fuertemente en el ABL nuevamente y bueno, después ir desarrollando una serie de tareas. Por supuesto que todo proceso también de gestión tiene que tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que trabajar fuertemente en eso y después abordar este tema que yo digo de los preventores, trabajar para mejorar los centros de salud, mejorar las viviendas del departamento y hacer un trabajo muy fuerte en algunos sectores. Insisto, en el comercial, Sí. que es importantísimo. En el industrial, principalmente en el parque industrial, hay que hacer una tarea muy importante, principalmente de servicios básicos, digamos, ¿no? Infraestructura, cloacas, asfalto. Y en las zonas un poco más alejadas, no sé, se me ocurre pensar zona del Algarrobal, ¿cuál es de pronto el reclamo que tienen en esos distritos que están más alejados y que también tienen ruralidad ahí en el departamento? Son los mismos, Algarrobal, Borbollón y Pastal, que son los distritos que se encuentran de la Ruta 40 hacia el este, sumado el transporte, la problemática del transporte. El tema de la educación, ¿cómo es la disponibilidad de establecimientos escolares en esa zona? Porque también son zonas que no tienen tantos establecimientos, tal vez los alumnos se les complica poder llegar a los establecimientos escolares, el tema del transporte es fundamental, Bueno, la seguridad también, digo, ¿no? Sí. Bueno, particularmente con la educación, recordemos que uno de los hechos que se generaron hace un tiempo fue en Las Heras, que estaban los alumnos sentados en tachos de pintura. Bueno, hay un crecimiento que hablábamos, que nos ha demostrado el censo, 228.000 habitantes tiene el departamento de Las Heras, con un crecimiento medio, digamos, con respecto a la provincia. Hay departamentos que han crecido menos y, por ejemplo, Luján de Cuyo, que es el que más crecimiento ha tenido comparativamente entre los últimos dos censos, pero no ha habido un crecimiento con respecto a la cantidad de establecimientos educativos. Hay un déficit muy importante, sí, en la zona del Algarrobal hay un reclamo muy importante, pero después, por otro lado, en la infraestructura de los establecimientos educativos. Claro. Entonces, bueno, estamos atravesando una situación particular a nivel nacional, decías vos, Claudia, que termina afectando, por supuesto, pero también estamos atravesando una situación muy grave en nuestra provincia. Yo recorro las 3 provincias de Cuyo y Mendoza era la perla de Cuyo y la verdad es que bueno, nosotros hoy, primero es cuestión de recorrer las 3 provincias y ver San Juan o San Luis, el hospital sobre la Ruta 7 a mano derecha, pero bueno, por otro lado sabemos que nuestros profesionales se van a San Juan o a San Luis porque tienen muchos mejores sueldos. Bueno, me parece que necesitamos un proyecto político que dé una discusión a nivel departamental, particularmente en Las Heras, pero también necesitamos dar un debate muy profundo en la provincia de Mendoza porque venimos de 8 años de la gestión oficial, digamos, hoy en día, que ha generado grandes déficits habitacionales en términos de educación, de seguridad y que hoy estamos viendo las consecuencias. Bueno, no puedo evitar llevarte un poco al plano nacional, porque incluso vos hacías referencia a lo que sucede en el país. Y cuando estábamos pensando en este programa, porque te teníamos de invitado, no quería dejar pasar esta oportunidad de hablar con vos de lo que sucede en el país y sobre todo veíamos, por ejemplo, que muchas encuestas dicen que el bolsillo es el que en definitiva determina un poco en un año difícil una elección. Mucha gente va y vota pensando en que no le alcanza, en la inflación, bueno, son temas que preocupan mucho a la Argentina. Pero veíamos un fenómeno que se da bastante particular y es que el gobierno de Alberto Fernández ha llevado adelante muchísimas obras, pero a veces da la sensación que no se ven. Digo esto porque la gente, no lo digo maliciosamente, lo digo porque vos lo opinás y la gente no tiene en la cabeza que Alberto Fernández entregó 100.000 viviendas, por ejemplo, que es uno de los caballitos de batalla. Y digo, es lamentable, porque se han hecho obras, bueno, de hecho en la provincia de Mendoza hay obras que son nacionales y que son muy importantes, y cuando vos hablas con la gente, da la sensación que no las ven. Me parece penoso porque Alberto Fernández era un posible precandidato, se bajó de esa carrera, básicamente porque se entiende, o al menos uno, la interpretación que hace, incluso trabajando en los medios, es que tal vez tiene la lectura de cuál es la opinión pública que tiene la gente de él. Y digo que es lamentable porque no es un gobierno, se va a ir tal vez, se me ocurre pensar triste Alberto Fernández,
cuando ha tenido una gestión que no ha sido mala. De hecho, el ministro, uno de sus ministros, hace mucho hincapié en la cantidad de obras. El ministro de Infraestructura hace muchas obras, habla mucho y destaca mucho el tema de las obras. No sé si es exactamente ese el término de infraestructura, tengo tantos ministerios en la cabeza, pero el de Desarrollo Social y Hábitat, veíamos las redes sociales y ayer nos tomamos el trabajo de ver eso, que en la provincia de Santiago del Estero fue en la vivienda 100.000 que entregó Alberto Fernández, pero entregó viviendas en Santa Fe. Bueno, ahora está abierto el Procrear de vuelta para entregar viviendas en distintos departamentos de la provincia de Mendoza. No hay en Las Heras, por ejemplo, que es lo que decías vos, que tiene que ver con la gestión que se puede hacer desde un departamento de una provincia para sumar soluciones habitacionales, en este caso viviendas. Y decíamos, si pasan estas cosas, ¿por qué da la sensación que la gente no lo percibe? Y realmente es penoso. Sí, bueno, la verdad es que nosotros estamos atravesando un proceso, bueno, el proceso del fin de una gestión de gobierno que vino en un contexto bastante complejo, digamos, ¿no? Primero que este gobierno y esta gestión actual se encontró con una deuda tomada por el gobierno anterior para financiar una campaña electoral, el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, y otras consecuencias de las cuales se ha hecho cargo este gobierno. Las encuestas hay muchas encuestas también y que dicen distintas cosas. Yo escuchaba hoy una, por ejemplo, que decía que, si no me equivoco, el 58% de los encuestados creía que no había que pagarle al Fondo Monetario Internacional. Digamos, también hay una postura con respecto a la situación de la deuda argentina. Yo creo que se ha hecho un gran trabajo, digamos, desde esta gestión de gobierno actual. Yo puedo hablar precisamente, digamos, ¿no? Y con mucho mayor conocimiento de causa de lo que es la seguridad social, digamos, ¿no? Nosotros hemos tenido aumentos, digamos, modificamos una ley de movilidad jubilatoria, siempre se han pagado refuerzos para estar por encima de la inflación. Durante el gobierno anterior se eliminaron prestaciones, los aumentos jubilatorios. Ellos tuvieron una reforma previsional en diciembre del año 2017, implementaron, que fue cuando se contaban los kilos de piedra en el Congreso, no sé si recuerdan. Bueno, dirigentes como Elisa Carrió, Alfredo Cornesco decían que iban a estar los aumentos por encima de la inflación, y en solo 2 años los jubilados perdieron casi 20 puntos, 19,5%. La verdad que en términos de seguridad social ha habido un crecimiento notable. Ahora tenemos un plan de pago de deuda previsional. Quienes no se pudieron jubilar durante el fin del gobierno de Mauricio Macri y durante un tiempo de nuestro gobierno, esa solución desde el Estado se le ha dado. Bueno, por supuesto, Claudia, que esto está permeado también por los medios de comunicación, por la información de la cual nos alimentamos a diario. Yo creo que si nosotros hacemos una evaluación, como bien decías vos, y comparamos gestiones, ¿no? Yo pienso lo mismo con las gestiones provinciales, ¿no? Si nosotros comparáramos las gestiones de los gobiernos peronistas provinciales en números, ¿no? Un Excel, 2 columnas, cantidad de viviendas, por ejemplo, en el gobierno o de escuelas construidas en el gobierno de Celso Jaque, y lo comparáramos con el gobierno de Alfredo Cornejo, de Rodolfo Suárez. No tengo los números presentes hoy en día, pero no tengo ninguna duda que los resultados serían positivos para el gobierno del ex gobernador Celso Jaque. Me parece que tenemos que trabajar fuertemente en eso, pero al mismo tiempo creo, Claudia, que nosotros, yo generacionalmente, digamos, ¿no? Creemos que venimos ya con experiencia. Nosotros venimos trabajando con el equipo desde hace un tiempo en la gestión. Creemos que somos parte de una nueva generación. Creemos que incluso algunos dirigentes que han gobernado incluso el mismo municipio del peronismo nos tienen que acompañar, tienen que estar codo a codo y ayudándonos con su conocimiento y permitirnos construir una nueva opción para los lacerinos en este caso. Tengo que ir al corte y cerrar la nota, ¿no, Carlos? Pero no quería dejar de pasar esto, porque Gabriel Catopois lo he visto en más de una oportunidad en varias entrevistas, y hace referencia a que se inaugura 1 hora por día, y es lamentable que eso la gente no lo vea. Por eso te quería hacer referencia a eso. Y además también a lo otro, lo que vos decías, los programas que llegan a distintos sectores, los más vulnerables, los que de pronto le permiten a una persona poder jubilarse. Digo, ¿por qué la sociedad argentina, y esto te pido que seas breve en la respuesta, porque ya tenemos que ir al corte, ¿por qué crees que la sociedad argentina, parte de la sociedad argentina, es tan dura con esos programas que son tan necesarios también? Mira, Claudia, yo te voy a dar un ejemplo puntual, y es mi percepción, que bueno, está acotada a las personas con las que yo hablo. Estoy bastante en la calle en general,
Y la moratoria, a mí me da la impresión, las moratorias o el plan de pago de deuda previsional, me parece que hacia afuera hay una impresión de lo que piensan nuestros vecinos y vecinas, y cuando uno sale acá a la calle hay un pensamiento totalmente distinto. Cuando hablamos del plan de pago de deuda previsional o de las moratorias previsionales, hay un nivel de aceptación. Y la percepción cuando se discutía en el Congreso de la Nación es que la mayoría decían no, si no hay aportes o están haciendo quebrar el sistema previsional argentino, un montón de falacias por otro lado. Pero cuando uno sale a la calle y habla con los vecinos, y yo me siento en un puesto de atención al público en una oficina del ANSES, la percepción es totalmente distinta. Bueno, me parece que hay una construcción de un relato por parte de la dirigencia política y por parte de corporaciones que, bueno, están en contra de algunas medidas. O de algunos gobiernos, ¿no? Bueno, este gobierno entiendo yo que ha generado grandes obras y que ha tenido políticas importantísimas en términos sociales comparado con el gobierno anterior, sin ningún lugar a duda. Bueno, nosotros, digamos, también el gobierno de Mauricio Macri también existió una percepción y después perdieron una elección después de una gestión de gobierno sola, en donde en general había una reelección del presidente y bueno, mi percepción es que en la calle no es tan parecida a lo que después surgen las conversaciones de la dirigencia política o tal vez incluso en el ámbito periodístico. Igual hay que decir que es una construcción que algunos compran, lamentablemente. Por supuesto. ¿No? Carlos, muchísimas gracias. No, por favor. Seguramente nos vamos a volver a reencontrar durante este año. Carlos Gallo, precandidato a intendente de Las Heras por el Frente Elegida. Además, recordemos, es quien está al frente de la regional Cuyo de ANSES, de la Oficina Regional Cuyo de ANSES. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Ha sido realmente muy interesante la charla. Enseguida continuamos con más chat político. Bueno, aquí estamos de vuelta en Chat Político, en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Recuerden que estamos en redes, en Twitter, estamos como Señal UTV. Ustedes pueden escribirnos si quieren y, por supuesto, si tienen alguna sugerencia para hacerlo, nos la pueden comunicar. Vamos a hablar ahora de parques nacionales y de la posibilidad que existe de que Mendoza avance en ese tema. Vamos a hablar de esto con Agustina Di Pauli, que es bióloga y coordinadora de Natura Argentina, que nos va a contar un poquito qué está sucediendo en relación a este tema y cómo se puede llegar a concretar, si es viable. Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos pensando en esto, ¿no? En esta posibilidad de que nuestra provincia tenga un parque nacional. ¿De qué se trata? ¿Cómo se viene gestando este proyecto y si está avanzando? Bueno, este es un proyecto hermoso porque recordemos que Mendoza y Catamarca son las únicas dos provincias del país que todavía no tienen parques nacionales. Así que, bueno, la buena noticia fue que Catamarca en estos días estuvo firmando la ley provincial para crear su primer parque nacional en las sierras de Ambato, donde también estuvimos participando desde Natura Argentina. Y por otro lado, bueno, el evento que se dio el sábado pasado en Uspallata, realmente estamos muy contentos, celebramos la llegada de la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Defensa a conversar con la comunidad uspallatina, y es un pasito más, un gran paso realmente para la creación del futuro Parque Nacional Uspallata, el primero de Mendoza. Particularmente el próximo paso que sigue es la ley son dos leyes, digamos, las que siguen de manera operativa para que esto avance. Una es la ley de cesión de jurisdicción ambiental por parte de la provincia hacia la nación, y la segunda ley ya es la ley nacional de creación del Parque Nacional per se. Así que bueno, estamos muy contentos y esperamos que próximamente podamos estar trabajando en estas dos leyes para seguir avanzando. ¿Cómo entienden que puede suceder esto, teniendo en cuenta que hay una instancia que tiene que ver con la provincia de Mendoza? ¿Ya han tenido contactos? ¿Se ha podido hablar del tema a nivel provincial? Sí, exactamente. Con la provincia venimos trabajando hace muchos años ya. Nosotros estamos trabajando en Uspallata desde 2018, fines de 2018-2019, y venimos trabajando articuladamente con la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza en particular, que vienen trabajando de una manera muy fuerte en la creación del primer Parque Nacional de Mendoza en Uspallata. Así que bueno, si todo sale bien, esperamos estar trabajando específicamente sobre la ley que se necesita para avanzar en el proceso próximamente.
Agustina, ¿qué significa para una provincia, en este caso, tener un parque nacional? ¿Y cuáles son, geográficamente es muy importante, digo, y turísticamente me imagino que también, pero ¿qué es lo que le aporta a una provincia tener de pronto un parque nacional? Te lo digo porque no tenemos conocimiento. Bueno, vos bien decías que Mendoza no tiene y es una de las pocas provincias que quedan en el país que no tienen este tipo de parques. Así es. Bueno, los parques nacionales hoy en día son la máxima figura de protección legal de los territorios en nuestro país. Es decir, es una figura muy fuerte para conservar un ecosistema natural y además también para conservar, digamos, la bioculturalidad, ¿no? Este enfoque nuevo también que se empieza ya a pensar en valores de conservación no solo naturales, sino también culturales, con todos sus sitios patrimoniales, y un proceso particularmente participativo, ¿sí? Nosotros desde Natura Argentina promovemos la creación de áreas protegidas para conservar ecosistemas naturales, pero siempre impulsando la participación de actores locales. Por eso hace muchos años venimos desarrollando talleres con los prestadores turísticos, el sector ganadero, vecinos de Uspallata, pueblos originarios, asambleas, y de hecho también venimos trabajando con un enfoque intergeneracional, trabajando en las escuelas con los chicos, que han hecho folletos turísticos hermosos, con los jóvenes también de secundaria trabajando en proyectos de podcast, donde ellos mismos cuentan sobre cuáles son los valores a conservar del lugar. Así que bueno, es un proceso realmente histórico, muy interesante. Uspallata reúne todas las características que se necesita para fundamentar la creación de un parque nacional. Bueno, el año pasado recordarán que se halló gato andino por primera vez en la zona de Uspallata, uno de los 5 felinos más amenazados del mundo. Entonces esto fue también un trabajo muy interesante y que ayuda a fundamentar la importancia de cuidar este lugar, ¿no? Agustina, vos hacías referencia recién al tema de las áreas protegidas. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre un área protegida y un parque nacional? Un parque nacional es un tipo de área protegida, es una categoría de área protegida. Por supuesto, las áreas protegidas pueden ser nacionales, provinciales, municipales, hasta incluso hay áreas protegidas privadas, por ejemplo, un dueño que decide conservar un lugar. Los parques nacionales tienen esta particularidad de que realmente son reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional. Hay un turismo específico a nivel mundial que decide recorrer los parques nacionales de los distintos países. Bueno, también suma lo que es la presencia institucional en los territorios, brinda herramientas técnicas también para las comunidades aledañas. Así que realmente estamos muy entusiasmados y consideramos que es una alternativa genuina para el desarrollo de la comunidad local y todo lo que implica la creación del Parque Nacional. Recordemos que Uspallata, la principal actividad turística, económica, es el turismo, y realmente reforzarlo a través de la creación de un parque nacional, o por ejemplo que de repente las producciones de la gente puedan ser certificadas con esta, lo que le llamamos la certificación de origen protegido, ¿no? Es decir, un producto puede venderse de una mejor manera si ha sido producido en un área protegida, por ejemplo. Así que sí, hay muchísimos beneficios realmente que trae un área protegida, específicamente un parque nacional. Y para comentarte también, la zona actualmente es un área protegida, es una reserva natural de la defensa que se ha creado en 2021 y por eso también se ha hecho énfasis en este encuentro, no solo en elevar la categoría de conservación de un sector de la reserva a través de la creación de un parque nacional, sino también ver de qué manera se puede desarrollar un plan de gestión, un plan rector, digamos, que ordene el territorio, que sea participativo con la comunidad. Recordemos que la comunidad de Uspallata es muy diversa porque también hay una comunidad militar, histórica en la zona. Así que bueno, el encuentro del sábado fue realmente diverso, muchísima voluntad de trabajar de manera participativa por parte de las autoridades de aplicación del ejército mismo, abriendo sus puertas en el RIM 16 para que la gente de la comunidad pueda ir de manera abierta y pública. Así que bueno, estamos muy contentos y esperemos que esto pueda seguir avanzando en un año también tan complicado, ¿no? Por las elecciones y todo lo que está sucediendo. ¿Cómo fue la recepción de la gente, los habitantes ahí de la localidad de Uspallata frente a esta posibilidad, Agustina?
Bueno, muy interesados, realmente mucho interés de participar en la construcción de este parque, ¿no es cierto? En no quedar afuera de este proceso, así que ahí pudieron plasmar sus dudas, sus inquietudes, fueron respondidas, se les acercó, por ejemplo, distintas metodologías de participación. Bueno, es algo que con Natura venimos haciendo ya hace mucho tiempo, pero ahora ya con la presencia de las autoridades de aplicación también fue muy interesante, donde ellos podían volcar sus dudas, sus preguntas, o de manera oral también se han contestado. Se ha puesto a disposición un correo electrónico del Comité de Gestión Local de la Reserva de la Defensa para seguir intercambiando con las personas. Así que realmente todos terminamos muy contentos ese día. Un día largo, porque empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 16 horas, pero realmente hacía falta y era una instancia que nosotros venimos promoviendo desde Natura hace mucho tiempo, comentándole a la comunidad que justamente la intención era que las autoridades de aplicación puedan llegar al territorio, ¿no? Agustina, pensaba un poco en todo lo que significa. Vos ya decías que bueno, este proceso se viene gestando desde hace un tiempo atrás. ¿Cuánto tiempo entienden ustedes que puede demandar avanzar en esto y que se concrete la posibilidad de un parque nacional ahí en la zona de Uspallata? Y en realidad tiene mucho que ver con la voluntad política en ese momento, porque esto Claro. tiene que ver con leyes. Los dos pasos siguientes, habiendo conversado con la comunidad y habiendo presentado el proyecto y habiendo abierto esta posibilidad de seguir intercambiando con la comunidad, inclusive en el plan de gestión futuro de la reserva, lo que queda son estas dos leyes, como te comentaba, la ley provincial y la ley nacional, así que yo creo que si hay voluntad política para avanzar, esto mismamente la semana que viene puede empezar a caminar, ¿no? Sin duda. Pensaba en todo lo que significa, ¿no? Vos bien repasabas que tiene que ver con una protección absoluta, podríamos definirla, que se le da a un lugar como este. Y esto me imagino que en estos tiempos donde se viene hablando mucho también, por ejemplo, del tema minería, tiene un significado muy particular para la gente de la zona y para aquellos que obviamente hablan de mucha protección. Sí, totalmente. Particularmente, bueno, la figura del Parque Nacional para conservar el agua es la figura más fuerte y las áreas protegidas en general son herramientas fundamentales que nosotros desde Natura decidimos utilizar, son herramientas legales para reaccionar también frente a muchos desafíos de conservación actuales y que tienen también se relacionan también con estrategias para reducir la pobreza, generar equidad, desarrollo genuino. Y desarrollo también sostenible, es decir, a largo plazo, brindar garantías de protección a largo plazo. La Administración de Parques Nacionales, bueno, la institución Parques Nacionales realmente tiene más de 100 años, es una institución realmente muy seria y con la cual nosotros decidimos trabajar en ese sentido y apostamos a sus figuras. Hoy en día no existe ningún parque nacional que se haya desafectado o que se haya creado y posteriormente se haya desafectado. Así que realmente es una figura muy importante y sobre todo para la protección del agua de Mendoza, por supuesto. Bueno, les comentamos a aquellos que nos están viendo que estamos con Agustina Di Pauli, que es bióloga y coordinadora de Natura Argentina, hablando de esta posibilidad de que la provincia de Mendoza tenga un parque nacional. Agustina, nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos, estamos en Chat Político, en el 30 de la TDA. Recuerden, en www.unidiversidad.com.ar también pueden volver a ver el programa. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Chat Político hablando con la bióloga Agustina Di Pauli, que además es coordinadora de Natura Argentina. Bueno, ahondando un poco más en esto que es un hermoso proyecto, porque lo vamos a definir así, de que la provincia de Mendoza tenga un parque nacional. Agustina, nos habíamos metido en el tema de la protección, de lo que significa a nivel protección esta posibilidad de tener un parque nacional en la localidad de Uspallata sería, y habíamos hecho mención a lo que significa con respecto al tema del agua, ¿no? Esto que hoy por hoy es lo que se viene trabajando, no digo solamente en la provincia y en el país, sino en el mundo, ¿no? El tema de la protección del agua. Exactamente, sí. Particularmente los parques nacionales, bueno, aportan por supuesto al cuidado del agua, tanto para consumo y uso productivo en el parque per se, pero además en las zonas aledañas al parque. Cuando se crea un parque nacional, lo que se hace es un plan de gestión Sí. y
lo que se hace a la vez es zonificar el lugar, es decir, Sí. que en esa zonificación nosotros vamos a tener, por ejemplo, zonas más estrictas, donde en esas zonas no se pueden hacer ciertas actividades, porque, por ejemplo, están las fuentes de agua que Ujú. consume la comunidad, pero también hay zonas un poco más laxas, digamos, en cuanto a la protección y a las restricciones. Y, por ejemplo, si hay actividades que la gente ya viene desarrollando, tanto ganadería de subsistencia, etcétera, mantener esas actividades y poder conservar con la gente adentro, ¿no? Esto es un poco los nuevos paradigmas de conservación en el mundo, que no ver a la naturaleza como algo prístino porque es algo irreal, sino que además hay comunidades viviendo allí, que se sustenta, por supuesto, con los servicios ecosistémicos y se basan en el cuidado de esa biodiversidad y en el equilibrio del ecosistema, en la salud socioecosistémica de ese lugar. Ujú. Entonces, bueno, dentro de esta zonificación, como te comentaba, hay zonas más estrictas, por ejemplo, donde están las fuentes de agua. Recordemos que en los parques nacionales no se pueden realizar actividades extractivas. La única actividad que está permitida bajo regulaciones es la del turismo. Y bueno, particularmente también lo que tiene que ver con esto, lo que le podemos llamar la cascada económica, ¿no? Ujú. Y lo que puede llegar a beneficiarse la comunidad en particular, es decir, una persona que tiene una habitación y la reacondiciona para recibir turismo, la persona que hace un dulce casero, un pan casero, que puede empezar a vender también sus producciones, o esto de las certificaciones que Mm. les comentaba, certificación de origen también. Así que bueno, y por supuesto toda la infraestructura también que trae un parque nacional, la presencia institucional, seguramente va a haber un centro de visitantes, se va a regular el tema del trekking, abrir senderos y bueno, un montón de otras actividades, ¿no? O sea que va a ser muy importante para el desarrollo de esa comunidad que es nada más y nada menos que la de Uspallata, que de por sí es una comunidad que está, digamos, es bastante avanzada porque es un lugar que además donde pasa mucha gente que viene, que viaja, por ejemplo, a Chile o que viene desde Chile a la Argentina, digamos que es un punto en el cual mucha gente pasa. A partir de esto también va a tener un movimiento mayor y un desarrollo más importante, ¿no? Tal cual, sí, Uspallata es un punto clave. La verdad que la gente nos comenta que están muy interesados en el desarrollo del turismo, pero de una manera regulada, porque Claro. también les preocupa, por supuesto, este paso permanente, o a veces lo que sucede es que la gente no pernocta en Uspallata, sino que se va directamente para Puente de Inca o para Claro. Concagua. Entonces, bueno, también tener cierta infraestructura y traer más oportunidades en ese sentido va a ser muy importante para la comunidad uspallatina, que se basa del turismo. Uno va a Uspallata y lee cabañas por todos lados, Exacto. y realmente es un lugar, bueno, nosotras terminamos realmente muy enamoradas de Uspallata. Yo soy jujeña, vivo en Córdoba, pero la verdad que cuando no vamos a Uspallata extrañamos. Realmente la comunidad es una comunidad hermosa, muy diversa, y muy consciente en cuanto a la conservación de sus valores, pero, Ujú. valores de conservación, pero no solo biológicos, sino también de sus valores culturales. Recordemos que Uspallata, por Uspallata pasa el Capañán, el Camino del Inca, o ex Ujú. Camino del Inca, Capañán, sistema vigalandino. Por Uspallata también ha pasado el general Las Heras, del ejército de San Martín, es decir, hay varios hitos sanmartinianos, y bueno, Exacto. podría explayarme sobre un montón de otros valores culturales eh, súper importantes en el área bueno, tienen que ver con la paleontología, con la arqueología, con Ujú. un montón de valores interesantísimos, petroglifos. Así Claro. que una comunidad súper consciente realmente de que quiere conservar su territorio. Agustina, por último, ¿cuál sería la extensión del parque? La extensión en hectáreas, me Sí, decís. sí, sí, sí. Y es algo que todavía se está trabajando con la Mm. comunidad, justamente los límites y los detalles de los límites. Presentaron una propuesta el sábado pasado que creo que tenía, no sé si 80.000 hectáreas, no recuerdo exacto el número. Recuerden que es una porción de la Reserva Natural de la Defensa, o sea, la idea Sí, es generar una unidad de conservación, no que quede sí. aislado el Parque Nacional de la Reserva, sino poder
trabajar de manera integral con las dos figuras de áreas protegidas y cada una, por supuesto, con los beneficios que trae aparejada cada categoría, ¿no? Sin duda. Pero los límites específicos se están trabajando con la gente y eso es lo que ha sido histórico y muy interesante y por eso estamos muy contentos desde la organización de que se va a seguir trabajando con la gente en estos próximos días. El viernes nos volvemos a reunir incluso para afinar un poco ahí los detalles también. Y bueno, y finalmente me imagino que saldrá una propuesta ya definitiva, ¿no? Bueno, estaremos esperando los resultados nosotros aquí en Señalú. Te agradecemos muchísimo, Agustina, por esta posibilidad de hablar de este tema y seguramente te vamos a volver a convocar para ver cómo va avanzando este lindo proyecto. Así es que muchas gracias. Ojalá porque significa, si me llaman de nuevo, significa que esto avanza. Así sin duda, así será. Bueno, Agustina, gracias por el espacio. Un abrazo grande para vos. Hasta luego. Agustina Di Pauli, bióloga y coordinadora de Natura Argentina, contándonos sobre este proyecto del Parque Nacional para una zona de Uspallata. Un proyecto que ya viene gestándose hace tiempo, como decía Agustín, y bueno, veremos cómo avanza en los próximos meses. Nosotros nos estamos despidiendo, les agradecemos a ustedes que hayan estado ahí del otro lado y la invitación será para la próxima edición de Chat Político. Recuerden que pueden volver a ver el programa en YouTube a través de Unidiversidad. Pueden ingresar entonces, se encuentran con Chat Político y pueden ver este programa y todos los anteriores si así lo desean. Será hasta la próxima, muchas gracias.